Estamos de vuelta con Giro a la derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando sobre un tema que es muy importante, que es muy relevante y sobre todo, bueno, en esta época y es justamente el tema de las redes sociales. Y para ello he invitado a Oscar Becerra, él es neuropsicólogo. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por el recibimiento. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y bueno, Oscar, evidentemente cuando vamos a tener esta conversación vamos a hablar un poco de los elementos buenos y de los elementos quizás no tan buenos que tienen las redes sociales. Y quiero que empecemos justamente por el tema de lo negativo. Cuando tú y yo estábamos conversando sobre este tema en privado, parte de lo que tú me decías es que, digamos, a través de las redes sociales, la gente trata a veces de proyectar o de mostrar una imagen que no es la propia y hay cierta presión. ¿Qué efectos tiene justamente esta presión dada por las redes sociales o qué efectos puede tener, ¿no? Bueno, en sus usuarios, Oscar. Bueno, primero y principal, nosotros como seres sociales tenemos un conjunto de neuronas llamadas neuronas espejo y estas se activan obviamente cuando estamos cara a cara con una persona, presencialmente. Y se ejerce mucho cuando vemos el lenguaje gestual del otro, de la otra persona. A medida que se han multiplicado las pantallas que utilizamos, antes solamente era el televisor, hemos perdido esa capacidad de interpretar las emociones del otro debido a que estamos todo el tiempo conectados a un dispositivo online, por así decirlo. A esto, como yo te comenté la otra vez, en Estados Unidos se ha acrecentado por esto que se llama el esparcimiento disgregación urbana, no sé cómo se dice en español, urban sprawl, que son estos barrios en las periferias donde las casas quedan unas muy alejadas de otras, que no es el típico barrio, esa vecindad donde tú conocías al vecino, donde tú tratabas al panadero y tal. Entonces, esta limitación en la interacción social, a la multiplicación de lo que sería el uso de las pantallas, han disminuido el uso de este tipo de neuronas, que son esenciales muchas veces para sobrevivir. Para darte un ejemplo, hay un estudio que comprobó de que las mujeres que son criadas, que nacen en familias donde hay muchos hombres, son menos propensas a ser abusadas porque saben interpretar el lenguaje corporal de un hombre, entonces evitan a los hombres que envían esas señales como de alarma, por así Claro, decirlo. claro, entiendo. Ahora bien, fíjate que también puede haber otro efecto sumado a lo que estás diciendo, evidentemente, que a veces es justamente este tema de la presión social que existe, porque con esta difusión masiva, ¿no? De redes sociales, digamos que todo el mundo, no todo el mundo, obviamente, pero un grueso de la sociedad como que quiere ser influencer y anda más pendiente de lo que pueda pensar una persona online que incluso lo que pueda pensar su propio entorno. Este tipo de presiones sociales ficticias, si podemos decirlo, ¿no? Porque son a través de redes sociales, Oscar, también qué tipo de efectos qué efectos negativos puede generar en la ciudadanía, sobre todo en los jóvenes. Yo más bien lo veo como más que el efecto, creo que tenemos que ver las causas, primero y principal. Por ejemplo, cuando pasaron un mapa de lo que aspiraban a ser los jóvenes latinoamericanos, creo que Venezuela y Colombia, los chicos querían ser influencers, Sí. pero son países bastante empobrecidos y debido al éxito de varios influencers como la Divasa, creo uno llamado Jonathan en Colombia, muchos ven como el hecho de ser influencer o el OnlyFans su salida de la pobreza. Vamos a hablar del caso de OnlyFans. O sea, yo estoy a favor de OnlyFans porque prefiero que una persona venda su imagen o sus videos online a que se prostituya y, por ejemplo, sea víctima de abusos, que corre el riesgo de enfermedades, etcétera. Y en OnlyFans es un medio que tú controlas y no dependes de un otro que te pague. Bueno, sí depende de un otro que te pague, pero es una transacción online y no hay un contacto con tu cliente. En el caso de la prostitución, el cliente puede ser tu agresor. Ahora, a ver, ¿qué efectos puede tener? Eso dependerá de cada influencer con lo que quiera aportar. Yo he visto gente en TikTok, yo amo TikTok, que ha hecho un trabajo maravilloso. Por ejemplo, hay historiadores en TikTok, hay reposteros y tal, pero también hay
otro tipo de influencers que siguen, por ejemplo, esa maquinaria rancia de dividir a la sociedad, de culpar al otro de lo que a ti te pasa, que puede ser, obviamente, todos podemos ser víctimas de algún tipo de segregación, de algún tipo de injusticia, etcétera, pero colocarte a ti constantemente en esa situación de víctima, lo que hace es que inconscientemente busques un salvador o inconscientemente busques un victimario. Entonces, eso depende de cada influencer y creo que la responsabilidad de uno es decidir qué tipo de contenido quiere ver. Pero también hay otro factor. Como dije anteriormente, antes la única pantalla era el televisor y tenías el control de tus padres. Los padres supervisaban qué era lo que podía ver. Ahora con el teléfono es muy difícil para un padre controlar qué es lo que ve un niño. Correcto, pero es que fíjate que con todo este tiempo que pasan en las pantallas, o bueno, que pasamos, porque obviamente yo también caigo en ese paquete, ¿no? Y con eso de querer ser influencer y con eso de andar grabando, y, en muchos casos, incluso Oscar, por los likes, o sea, hacen cuestiones que son totalmente absurdas, que están poniendo en riesgo su vida por una ridiculez, sencillamente por conseguir la aprobación de gente que ellos ni siquiera conocen. Además de esto, bueno, vemos que el cyberbullying ha causado en muchas oportunidades gente que quizás no está en su mejor momento emocionalmente, bueno, suicidios, porque hacen un bullying colectivo en contra de alguien por X, Y o Z, y esa persona que ya, quizás ya estaba deprimida, termina cayendo en un hueco más hondo y se termina incluso suicidando, o por lo menos intentando hacerlo. Sabiendo todo esto, Oscar, ¿te parece lógico o te parece justo o te parece sano que las personas, sobre todo los menores de edad, me quiero enfocar en ellos, tengan acceso a este tipo de contenido? Quizás hay que limitárselos en cuestión de horas al día que pueden tener, quizás hay que limitárselo por completo, no sé cuál es tu perspectiva. Sí, hay que limitarlo y también uno como persona adulta y también como padre, esto algo lo decía nuestra querida Hannah Arendt, que ya la conoces por nuestra querida Vanessa Geisel, para evitar que nuestra cultura, que nuestra entorno civil se tiranice, uno tiene que hacer una división entre vida privada y vida pública. Correcto. Entonces, ya cuando tú estás expuesto, si expones demasiado tu vida privada, yo me refiero a vida privada en términos de Arendt, a lo que ocurre dentro de la puerta de tu casa para adentro, ya sea tu entorno religioso, cultural, etcétera, das pie a que otros, obviamente, opinen. O sea, es que tú mismo le estás abriendo las puertas a tus agresores. Entonces, pero bueno, Oscar, ¿cómo un menor de edad sabe o entiende esos límites? Porque un menor de edad, como te digo, por los likes, coloca en riesgo su vida. Entonces, quizás ellos no ven como algo grave al principio que mostrarles justamente esa... Claro, es que ahí es cuando deberíamos ser más exigentes con los padres. Que los padres tienen que estar supervisando más qué es lo que sus hijos están viendo, porque es un cerebro que está en formación, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los menores de edad? Sobre todo los que tienen menos de 21 años. La corteza prefrontal, que esto es lo que vemos acá, que es la responsable de inhibir los estímulos, no está suficientemente desarrollada. Entonces, le estás dando muchísima rienda suelta a una persona que todavía no controla sus estímulos, ya sea de rabia, ya sea sentimental. O sea, por eso vemos que muchos adolescentes sufren por ese ciberbullying, pues, ese acoso mediático. Online, por así decirlo, porque antes te ibas a tu casa, entrabas de tu esfera privada, como diría Aren, a tu vida privada y eso quedaba en la casa, ahora, perdón, en el colegio. Ahora del colegio pasa a la casa. Entonces, establecer esa frontera entre vida privada y vida pública es esencial para un desarrollo emocional sano. Correcto. Y ahora, ¿cómo, no sé, quizás desde un punto de vista psicológico, porque bueno, yo entiendo que criar a un niño no necesariamente existe una guía, pero ¿cuáles pueden ser esas barreras o esas limitaciones que uno como padre le podría poner a sus hijos, ¿no? En caso de tenerlos, por supuesto. Mira, checar sus redes sociales, el contenido que ven, obviamente yo limitaría a cierta edad tener unas redes sociales porque se han visto casos de trata de menores a través de las redes sociales, etcétera. Yo estaría muy pendiente con mis hijos en cuanto al uso de las redes sociales.
Sin embargo, no todo es malo en redes sociales, sobre todo en Hispanoamérica. Yo te conté el trend, lo que son los trends. Sí. Son tendencias en los trends. Han servido para cosas muy superficiales, pero también han servido para denunciar problemáticas sociales. Por ejemplo, el de Belanova, que está fenomenal, que es lo que denuncia ese trend, la falta de meritocracia en Hispanoamérica. O De sea, hecho, gente que tiene... antes de que continúes, tengo acá justamente el video, lo voy a colocar en pantalla para que la gente pueda verlo. Vamos a tratar de colocarlo acá. Rosa Pastel y el mito de la meritocracia. Este trend muestra a miles de jóvenes que han compartido sus historias de los sueños a los que tuvieron que renunciar y confirma que la meritocracia es un mito. Pero, ¿qué es la meritocracia? Es la idea de que la riqueza, los ingresos y la clase social se trabajan y se consiguen de manera individual y que quienes más tienen, lo merecen. Esos discursos basados en el echeleganismo reafirman la idea de que el pobre es pobre porque quiere y que si te esfuerzas lo suficiente puedes conseguir una mejor calidad de vida. Además, se centra en el individuo y olvida que las sociedades se componen de estructuras que ponen en desventaja a unos sobre otros. Pero la realidad es que 7 de cada 10 personas que nacen en la pobreza no logran salir de ella, y el 92% de la población más pobre nunca llegará a la educación superior. La meritocracia además alimenta la desigualdad social, y así, un jornalero gana mucho menos dinero que un oficinista, aun cuando su contribución a la sociedad es igual de importante. ¿Y tú, te dedicas a lo que soñaste? Bueno, yo con este video tengo algunas diferencias porque me parece que hay cuestiones que no son tan acertadas. Sin embargo, entiendo el trasfondo y evidentemente sí hay ciertas fallas, ¿no? En los que estos sistemas a nivel mundial, sistemas políticos, económicos, ¿no? Han causado en la sociedad. Entonces puedo entender la denuncia. Tú estabas diciendo que justamente hay gente que lo utiliza para este tipo de cuestiones, Oscar, y que bueno, que lo ves como algo óptimo porque quizás les da una ventana, ¿no? Una manera de contar su historia, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que en el caso de Hispanoamérica, lo que menos tenemos, no tenemos ni meritocracia ni talentocracia. Voy a poner ejemplo son dos cosas distintas. Por ejemplo, meritocracia sería alguien que se esfuerza, que tiene un buen grado académico y obtiene una beca. Pero ¿qué es lo que pasa? Puedo decir que en Hispanoamérica no hay, te voy a poner el caso de algo que denunció Avelina Lesper en México, que ella es una filósofa del arte, ella es progresista y tal, pero ella descubrió que esas becas que iba para gente más pobre y de pueblos más aledaños de México, se quedaba en el círculo de hijos de papi de México, que era gente que vivía de una beca tras otra, entonces conseguía la beca porque era el primo de fulano de tal, tenía un enchufe por aquí, otro, y entre ellos mismos se dan recomendaciones y entre ellos se repartía el pastel de la beca. Entonces ahí no es meritocracia. Talentocracia, que es un término, un neologismo mío, es por ejemplo, si yo tengo una habilidad cognitiva, por ejemplo, yo conozco gente que es muy hábil en los idiomas o en las matemáticas, etcétera, o sea, nace con eso innato y no tiene que hacer mucho esfuerzo para desarrollarse, pero puede conseguir un trabajo en el cual se desarrollen ellos mismos y pueden obviamente aportar algo útil para la sociedad. Ese puesto se lo dejan a alguien que está enchufado. Entonces en Hispanoamérica no tenemos ni talentocracia ni meritocracia, todo se queda en esas castas, como diría Milei, que se reparten el dinero y los medios. Entonces, ¿qué es lo que denuncia este trend? Que hay mucha gente que se ha esforzado, que tiene tanto talento como méritos para lograr algo y que no llegan, lamentablemente. Claro que cada facción política lo quiere instrumentalizar a su forma conveniente, pero la realidad en sí, lo que yo veo es que carecemos de estructuras y también de un trasfondo cultural que permita que el sujeto, que es parte de una sociedad, se desarrolle a sí mismo y también pueda enriquecer con el aporte de su mérito y de su talento a la sociedad misma. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente, y acá vamos a relacionarlo un poco con el tema político, ¿no? Porque evidentemente es muy importante. Esas falencias que tienen los sistemas, sobre todo en Hispanoamérica, que es en donde nos estamos centrando, en gran parte se deben, Oscar, a los sistemas políticos que se están implementando. Sí. En su mayoría son sistemas estatistas, sistemas colectivistas, sistemas que justamente
evitan que el individuo pueda desarrollarse libremente a pesar de tener los mejores talentos y de esforzarse, digamos, al 100%. Entonces, ¿no crees tú que para evitar que justamente este tipo de trends se sigan dando en la región, bueno, quizás también tenemos que apuntar al uso de redes sociales, ya que estamos hablando de esto, como un método para proponer alternativas políticas y que de esta manera, bueno, esta gente que no pudo llegar a sus sueños, por lo menos las futuras generaciones no sufran lo mismo? Bueno, el tren no es del todo malo. También el tren, hay otros tren, ese mismo tren es utilizado para la gente que en el camino descubrió otro sueño, que también es válido. Y el tren, obviamente, como tú dijiste, es una muestra de lo que hay en Hispanoamérica. Sin embargo, es necesario observarlo para ver en qué fallamos, porque no todas las denuncias, o sea, por más casposo que suene, tiene un trasfondo de verdad de este tren. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Wendy Guevara, la que ganó Gran Hermano México. Ella fue un trend una chica transexual en México. O sea, ganó el domingo Milei en Argentina y Wendy Guevara en México. O sea, yo estaba. O sea, yo lloré. Por cierto, me lo mencionaste por privado. Tanto Wendy Guevara como Javier Milei son fenómenos de redes sociales. Sí, sí lo son. Te voy a poner un ejemplo. Milei fue más que todo en YouTube, insultando la casta política. Y en Instagram. Y en Instagram también, dando clases de economía, que me parece fenomenal. Hay cosas con las que yo no comparto con Milei porque, en cierta medida es muy individualista. Yo soy más de la nación. En esa parte sí soy muy de izquierdas. Pero, por ejemplo, Wendy se hizo famosa por un meme. Entonces, ¿qué representa uno y el otro? Milei defiende mucho lo que es el monotributista, el empresario, que es una figura muy maltratada en Argentina. Y Wendy representa a aquellas personas de México que tienen escasos recursos, etcétera, y que el propio sistema clasista mexicano les impide subir. O sea, les impide subir en términos incluso monetarios, porque no pueden tener buenos trabajos. También que denuncia ciertas cosas que los políticos de derecha han querido hacer vista gorda, como que no existe la transfobia. O sea, Wendy habló explícitamente que su propia familia le pegaba. Y eso todo México lo vio. Entonces, ¿a qué llegamos? Que Instagram puede ser la ventana, o las redes sociales en general, pues son la ventana en un continente tan monopolizado en cuanto a medios como Hispanoamérica, a que ciertos sectores que han sido maltratados hablen lo que sufren. Porque el monotributista, el empresario, es una figura muy sufrida en Argentina, pero la gente pobre, bajo en recursos y trans en México también son atacados por el gobierno. Ambos son víctimas del gobierno. En el caso de Centroamérica, claro, en el caso de Centroamérica, no me acuerdo cuál era el país, una chica trans fue agredida a machetazos y la policía no le tomó la denuncia por ser trans. Sí. Me recuerdo del hecho, pero no me acuerdo el país tampoco. Sí, me suena que es Honduras o algo por el estilo, no lo sé. Claro, y en el caso de Argentina, o sea, el empresario argentino es una figura muy maltratada a nivel cultural. Entonces, yo lo que veo es que esto puede generar empatía en la nación. ¿Qué hablo con la nación? Los nacidos en un sitio, de que el otro, o sea, ya sea el trans, el empresario, etcétera, te puede caer mal, o sea, pero puede ser víctima de injusticias por parte del gobierno, al igual que tú, etcétera. Entonces, si nos vamos a la fuente, tanto Wendy como Milei son personas que defienden la meritocracia. Defienden la meritocracia. Sí, no, la verdad que estoy de acuerdo con eso. Y bueno, Oscar, fíjate, algo que quiero profundizar un poco, que te lo había comentado, es que quiero también hablar del tema político, ¿no? Y bueno, Milei creo que es un gran ejemplo, no ha sido el único. Nayib Bukele también es un fenómeno de redes sociales, si lo quieres colocar, independientemente de que estés de acuerdo con él o no. López Obrador, no sé si lo sabías, las mañaneras que él hace todos los días. López Obrador, para quien no lo sepa, López Obrador
está en el top 5 de los youtubers con más reproducciones hispanohablantes. Claro. Está en número 4, que si mal no recuerdo, ¿sí? Porque eso lo retransmiten en YouTube y sí, es el cuarto hispanohablante más influyente en YouTube. Claro. Entonces, es que el propio Chávez fue un fenómeno mediático. Mediático, correcto. El propio Chávez fue un fenómeno mediático. Exacto. Claro, el propio Bolsonaro también fue un fenómeno mediático. Correcto, de hecho él no gastó prácticamente en campaña, pero bueno, viendo esto y hablando el hecho de que tú estás mencionando, ¿no? Que sirve también como un método de denuncia, ¿tú crees que las redes sociales cuando están, digamos, bien direccionadas, se pueden convertir justamente en esta herramienta o en este catalizador, si podemos decirlo así, para que sea un agente de cambio? Sí, sí, sin duda alguna, porque, por ejemplo, en el caso de Wendy, ella sensibilizó mucho a la población mexicana de ser consciente de su propio clasismo, por así decirlo. Que a través del clasismo estamos condenando a otras personas, no solamente a la pobreza, sino a la violencia. Hay gente que por sus condiciones sociales, vuelvo y repito, en la policía no le hacen puto caso. Sí. Bueno, de hecho, Este, de hecho, y disculpa que te interrumpa, no me recuerdo en qué país, no sé si fue Bolivia, fue en Ecuador, que hubo a un venezolano que se estaba desangrando, ¿no? Lo llevaron al hospital, no tiene con qué pagar, qué sé yo, es venezolano, no, fuera. Y el señor se murió. no, pero es que eso mismo pasó en Venezuela. En Venezuela Chávez utilizó los medios de comunicación para decir de los que los mamuches, que los que no estábamos de acuerdo con las ideas de Chávez, éramos menos venezolanos que los demás y por eso, por lo tanto, teníamos menos derechos. Correcto. Tú eras muy joven para eso, pero yo lo viví y ese era el mensaje, que nosotros no éramos tan venezolanos como el resto, que éramos una suerte de traidores de la patria, entonces que por eso no teníamos derecho a hablar, que ese es el otro tema con las tiranías. En las tiranías, esto lo explica en Orígenes del Totalitarismo, la ventana entre vida privada y vida pública desaparece. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tiranías te segregan según tu origen. Por ejemplo, este es de tal religión, que es algo de mi vida privada. No, no le vamos a dar este puesto. O este no tiene derecho porque piensa distinto. No eres evaluado por tus acciones y tus méritos, sino por tus ideas, por cosas que son propias, que te hacen tú. O sea, por ejemplo, tu religión, tu opinión sobre cómo deberíamos manejarnos, eso es lo que hace una tiranía. Según tu origen, según tu posicionamiento personal, ya dejas de existir. Y eso lo vemos también con Hitler. Hitler, ¿qué es lo que hizo? Ocultar a los judíos antes de aniquilarlos. O sea, apartarlos de la mirada pública para dar el mensaje de que eran menos importantes o que no tenían derecho. Entonces, ¿qué hacen las redes? Te exponen, así no te dan una ventana a ser visto, así el sistema no lo quiera. Es así. Ahora fíjate, y ya para ir finalizando, Oscar, en esta conversación, hay un tema que quizás nos puede hacer un poco de ruido, ¿no? Porque tú estás hablando, fíjate, de esas divisiones que hacen las tiranías, ¿no? Y que justamente, bueno, fenómenos como Wendy Guevara o Javier Milei en representación de los empresarios pueden utilizar las redes justamente para hacer este tipo de denuncias. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, los algoritmos de las redes sociales últimamente han estado haciendo algo muy interesante. Puede ser bueno, puede ser malo, ya me darás tu opinión. Pero es que las redes sociales a su vez están segregando también a los grupos, Oscar. Y entonces a ti, si te interesa, por ejemplo, para hablar desde el punto de vista político, si tú te identificas con la derecha, lo más probable es que el 90% del contenido que tú ves en redes sociales está asociado con la derecha. Y lo que vas a ver es justamente, bueno, cómo se sataniza a la izquierda. Y si tú estás
alineado con la izquierda, lo más probable es que el contenido que te coloquen en su gran mayoría sea de izquierda y satanizan entonces a la derecha y se crea una polarización incluso más grande, ¿no? De la que ya puede existir y se enemistan y surge esto del pueblo y el antipueblo, ¿no? Que normalmente se denuncia. ¿No crees que justamente las redes pueden tener ese efecto contrario a lo que estás diciendo en estos momentos? Sí, sí lo hay. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible con luchar contra eso. Y yo creo que, por ejemplo, hay sociedades, hay culturas que lo han superado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Corea. Y esto es algo muy lingüístico. Cuando tú le preguntas a un coreano de dónde eres, él no dice mi país, él dice nuestro país. Nuestro país es Corea. ¿Por qué? Porque más allá de que hayan coreanos de distintas ideologías políticas, los tipos saben que están metidos en el mismo barco. Y eso es lo que yo le discutí a un tipo que apoyaba a Milei. No, que los zurdos son malos y tal. No necesariamente el otro es malo por pensar a favor de ti. O sea, ¿qué es lo que pasa con el sistema argentino? Que está tan secuestrado las universidades ya no por la izquierda, sino por la izquierda extravagante, esta ONGcista y tal, algo que lo dicen, aquí en España le dicen la izquierda Feng Shui. La izquierda Feng Shui. O sea, claro, o sea, la izquierda, está la izquierda anarquista, la clásica y tal, no, pero esto es la paz mundial y todo será bello y hermoso, no. Entonces, yo creo que nosotros lo que podemos hacer es primero dar a entender de que primero ser autocríticos y con las personas en nuestro bando que quieran satanizar a otro, de recordarles que mira, estamos en el mismo país y tienen derecho a voto y son parte de la nación, todos somos parte de una nación aparte de eso. Entonces creo que lo que podemos hacer es evitar que nuestro grupo satanice al otro, porque eso es lo que está dentro del locus de control. Dar el ejemplo. Yo voy a tener que cuadrar una cita contigo para que me hagas terapia, porque yo te digo algo, yo odio a los chavistas y yo con ellos no quiero absolutamente nada. Estoy hablando desde las élites hasta las bases. Ellos son responsables de todo esto que está pasando y todavía hay un 10%, lo que sea, que le sigue aplaudiendo esta porquería. Entonces, eso que tú estás diciendo, para mí, te lo digo a nivel muy personal, me es imposible no satanizar a ese grupo. Y yo me imagino que en Argentina sucede lo mismo. Claro, pero ahí es donde tú tienes que hacer una edición. ¿Es chavista porque le conviene al sistema, porque está enchufado, o es chavista porque el medio donde él está le hace pensar ahí? Y ahí tú puedes descubrir quién es responsable y quién no. Porque, por ejemplo, si yo estoy en un medio donde todo lo que escucho es nazismo, si yo estoy en esa burbuja, no soy del todo responsable de ser un nazi. No eres pero si yo me doy cuenta, no eres del todo responsable. Mira, yo no tenía previsto irme por acá en la conversación. No eres del todo responsable, tienes toda la razón, porque obviamente creciste en ese entorno, pero llega un momento en el que sí lo comienzas a hacer, Oscar. Porque fíjate, hay gente que tiene una cantidad enorme de traumas y sufre muchísimo en su infancia, y unos de ellos deciden hacer el cambio para que no se repita el ciclo, mientras que hay otros que deciden ser unos criminales. Claro, pero es que hay gente que salió del nazismo. Hay gente que salió del nazismo porque salió de esa burbuja y se dio cuenta de que era malo. O sea, pero hubo gente que fue criada desde chiquitos. Por ejemplo, te voy a poner el caso, en Palestina, los niños de 7 años ya les están enseñando que los judíos son malos. O sea, el niño no es culpable. Ya cuando crece y no confronta su realidad, ahí sí se vuelve culpable. Pero también hay un... Eso es lo que estoy diciendo. Claro. Pero hay gente que sabía que el nazismo era malo y aún así lo apoyó. Hay gente que sabe que el Hezbollah es malo y aún así lo apoya. Hay gente que sabe que el chavismo es malo y aún así y saben. Lo peor de todo es que saben y lo apoyan. Por eso dice Arendt que el peor tipo de corrupción moral es la hipocresía. Me encanta esa frase. La voy a... Claro, porque el hipócrita sabe que lo que está haciendo es malo. Correcto. Y yo creo, para finalizar, que lo mejor que podemos hacer dentro de lo que es nuestro grupo
es evitar la hipocresía. Estoy de acuerdo. Ser congruentes en todo momento y dar el ejemplo de que, por ejemplo, si alguna de nuestras ideas resulta ser inválida, corregirla. Correcto. No caer en los fanatismos que nosotros le criticamos a la izquierda indefinida o al socialismo o al falangismo, etcétera. O sea, ser nosotros autocríticos para evitar caer en la hipocresía. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo detesto la hipocresía y por eso te lo digo, porque no soy hipócrita. Odio a los chavistas y desprecio profundamente a la izquierda a nivel internacional. De verdad que te agradezco mucho, Oscar, por haberme acompañado. Gracias. A la derecha. Bueno, era Oscar Becerra, neuropsicólogo, comentándonos sobre los efectos, ¿no?, que tienen las redes sociales, bueno, en las distintas generaciones, pero además cómo se pueden utilizar o cómo se pueden direccionar en más bien algo positivo. De verdad que una conversación bastante nutritiva, bastante interesante y bueno, espero que la hayan disfrutado. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.